Buenas noches. En el programa de hoy nos vamos a meter de lleno en las urgencias de los hospitales gallegos después del auténtico colapso que se vivía hace unos días. Para el Sergas, la culpa de lo sucedido es solo de la gripe. Los trabajadores no están de acuerdo y mantienen que la saturación de las urgencias es en mayor o menor medida un problema diario. Como los hospitales son zonas prohibidas para las cámaras, van a ser los trabajadores y sus propios pacientes los que nos cuenten a través de sus fotos, de sus vídeos y también de su relato cómo es el día a día en este servicio. Ya les avanzamos que lo que van a ver es la crónica de un caos. Hoy, en Informe en V, las urgencias de urgencias. Es muy complicado trabajar en un pasillo, no es correcto, no nos beneficia a los profesionales y atenta absolutamente contra los derechos fundamentales de los pacientes, que es lo peor. Te encuentras muchos obstáculos físicos, la forma en la que se cambia un paciente en una camilla o en la que se pincha a un paciente en una camilla para nuestra salud tampoco es la más adecuada, pues desde retorcerte para alcanzar una cosa o eso, hacer un esfuerzo físico extra para tirar de un paciente para subirlo en una camilla porque no puedes esperar por el celador, porque tienes uno contado y estás ocupado con otra cosa. La verdad, urgencias del Meixoeiro estos días ha sido como un escalestre. La situación que se vivía hace solo unos días en el Hospital Meixoeiro en Vigo es solo un ejemplo de cómo han estado las urgencias gallegas. Pacientes por los pasillos, hacinados, ocupando espacios de trabajo. El pasado 29 de diciembre, a las 8 de la tarde, había 130 personas en las urgencias de este hospital esperando por una cama. Antes se cerraban camas en verano. Esta Navidad, con esta crisis de la gripe, entre comillas, en Vigo se han cerrado partes de plantas y se han cerrado plantas y camas hospitalarias. Y no se han abierto hasta que esto ha hecho como un boom, un día, que fue cuando se derivaron los pacientes al CIES, que esa noche estuve yo y nos quedaron 40 pacientes en un pasillo, que se quedó urgencias bloqueado, con todos los pasillos bloqueados, los boxes bloqueados con pacientes. Tuve que cerrar una sala de espera para meter camillas y pacientes con oxígeno, nos quedamos sin balas de oxígeno, nos quedamos sin almohadas, nos quedamos sin camisones, nos quedamos sin ropa, un horror. No tenemos yogures para darle a los pacientes, no tenemos leche. Que no le puedas dar de comer, pues bueno, vale, pero que te pida una almohada y que no tengas, que te pida un camisón y que no tengas, que se te acabe una bala de oxígeno y que no tengas, es que son cosas muy graves. Hace unos días la administración le daba una solución a las urgencias de Meixoeiro, un médico los sábados y 2 enfermeras a diario, a todas luces, insuficiente. Pero sigamos con más ejemplos. Centro Hospitalario Montecelo en Pontevedra, 9 de enero, y una imagen muy similar, pacientes en los pasillos. Dentro lo que hay es una vergüenza auténtica. En el mundo que estamos no puede existir eso. Un mercado, una feria, un mundo de gente, las enfermeras no pueden trabajar de la cantidad de gente que hay. Gente por todos los pasillos, una gente vomitando, otra que con mascarillas. Salí afuera, estoy llamando a otra clínica si atienden a mi hijo para llevarlo. Le pago, ¿no? Para pagarle y ya está, ¿no? Y podemos seguir con más ejemplos. Este es el Hospital Arquitecto Marcide. El 9 de enero se atendieron 218 urgencias frente a las 170 habituales. Las imágenes hablan por sí solas. Los testimonios de los pacientes son preocupantes. Mi padre se pasó 6 horas en una silla de ruedas, vomitando en una bolsa de plástico y sin buscapina. Lo que corrían los médicos no se corre ni en un maratón. Estaban desbordados. Más situaciones. Hospital de Ourense, Hospital de Lugo, Hospital de Santiago. Tenemos que pedir disculpas por non actuar con a coordinación e non poder afectar de forma inmediata unha resposta satisfactoria a todos os pacientes. Si recuerdan, yo insistí durante todo el mes de octubre, noviembre y diciembre para que la gente se vacunara. El 70% de los ciudadanos que están ingresando, de los pacientes que están ingresando, no están vacunados. O sea, que le pide responsabilidades a los pacientes por... Le pido responsabilidad a todo el mundo, cada uno a su nivel. No pueden culpabilizar a la población. La población es la que menos culpa tiene. Sí que tenemos que hacer mejores campañas de vacunación, pero la gente cuando acude al servicio de urgencias es porque está enferma o es que venimos a tomar una copa. No es verdad. Ellos tienen un boletín epidemiológico donde saben cómo va la incidencia de la gripe.
y que no se tomen las medidas hasta que los pacientes están en las camillas un día y 2 días, con lo que significa para el paciente fundamentalmente, porque mire, en la camilla ni está el médico ni está la consellera, pues por lo menos autocrítica, que es lo que pedimos, y no pedir perdón. Marina refleja la indignación del personal de los hospitales. Lleva 33 años trabajando en las urgencias del Hospital de A Coruña y confirma que las últimas semanas han sido caóticas. Y entonces no pueden decir que es puntual porque no es cierto. Llevamos, como desde hace muchísimos años, diciendo que todos los días del año tenemos enfermos ingresados sin cama. Pero ¿cómo puede suceder esto precisamente en A Coruña? Fíjense en estas imágenes. El presidente de la Xunta, la conselleira de Sanidade y el alcalde de la ciudad visitan las nuevas y flamantes urgencias del Chuac. Más espacio, pero similares carencias. No hay personal y el flujo hacia las plantas no funciona. El tapón fundamental se forma que si nosotros nos vienen 400 pacientes o 500 pacientes, pero tenemos en nuestras dependencias, ocupando nuestros espacios, 200 o 100 y pico de pacientes que no tenían que estar, pues ahí está el tapón. Siguen entrando y no hay salida. Si usted mete a un paciente en un box y no está acompañado por un familiar, allí no hay nadie que lo vigile. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Tenemos que hablar, decir las cosas como son. O sea, tiene que haber personal para atender el número de boxes que se han abierto. Marisa sabe bien de qué habla Marina. Médicos y enfermeros son contratados de forma sistemática por días o incluso por horas. Y no hablamos de situaciones de caos. Sucede en la normalidad del día a día. ¿Os siguen hablando con pocas horas de antelación? Sí. Con 1 hora de antelación. Incluso la semana pasada, aquí en el área de Vigo, se ha dado el caso de enfermeras a las que han llamado para el centro de salud de Cascobello a las 5 menos cuarto de la tarde, para cubrir el turno de tarde, que es hasta las 9 de la noche. Por ejemplo, estas navidades en urgencias del Meixoeiro, donde yo trabajo, concretamente con algunas auxiliares que nunca han estado en el servicio, lo han enfrentado el día, con mareos, con estrés, con náuseas, vómitos, porque se somatiza. Cando non está suficientemente nervioso, sinte ese tipo de cousas. Son situacións moi tensas nas que se exixe un nivel de concentración elevado e que deben andar correndo dun lado para outro e correndo dun lado para outro, pois un sabe que é máis fácil que as cousas non salgan todo ben que lle gustaría e que é capaz de facer, ademais, non? En Vigo, concretamente, en el caso, por ejemplo, de enfermeras, auxiliares y celadores, nos pueden llamar para los 2 servicios de urgencias que hay, Xeral y Meixoeiro, y no funcionan igual. Entonces, te llaman, cambias el chip, ¿dónde tengo que ir? Hay muchas veces que en los grupos la gente tiene problemas, dicen, no sé si me han llamado para ir al Xeral, al Meixoeiro, a urgencias pediátricas, que también están incluidas. Pero volvamos al Hospital de A Coruña. El personal presentaba hace unos días un escrito ante la Fiscalía para denunciar la situación que está padeciendo. Ellos, y por supuesto, lo más importante, los pacientes. Los pacientes están muy agradecidos y lo vemos cuando estamos trabajando a diario, siempre nos comentan, es que no sé cómo se puede trabajar en esta situación, desde luego la sobrecarga que soportan ustedes tendrían que denunciarlo más, es que es increíble lo mucho que hacen con todas estas dificultades que están teniendo para realizar un buen trabajo. Nuestro trabajo, yo siempre lo digo, no consiste en descargar barcos en el puerto, últimamente sí, también es trabajo físico, porque entre todos hay que colaborar en mover camillas, vas corriendo, con lo cual físicamente te supone un esfuerzo, pero sobre todo a nivel de enfermeras y auxiliares, un esfuerzo mental de no cometer un fallo, de un paciente que tengas en un pasillo, identificarlo, no darle de comer a quien no debes, no ponerle la insulina a quien no debes, comprobar 6 veces el nombre, comprobar 6 veces el tratamiento. O nivel de ansiedade, de preocupación e de nerviosismo, pois o normal é que se vaya incrementando. Se ademais é algo que percibimos como que é unha situación que non debería ser así, que entendemos como inxusta ou inxustificada, eso ademais nos enfada, nos crispa, e todo revirte pois no mesmo, non? En que cada vez traballamos máis a disgusto, coa sensación de que non facemos as cousas como se deberan estar facendo, e con esa sensación de malestar que desde logo non axuda a facer ben o traballo. Non te podes permitir que salga mal. Seguro que o número de erros de calquera tipo aumenta en este tipo de situacións. ¿Cuál es entonces la solución? El personal apunta a una mejor gestión de las camas y a un incremento del personal. El déficit empieza en la atención primaria.
Si en los centros de salud la atención no es suficiente, los pacientes llegan a las urgencias de los hospitales y allí empieza su calvario. Hai moitas patoloxías médicas que empeoran en función da situación emocional da persona e lóxicamente, pois claro, se poden agravar unhas máis que outras. Hai cuadros médicos que en ese momento concreto pois non van a ter unha complicación especialmente grave polo estado emocional da persona. Eu penso que o que máis se deteriora é a relación, e o deteriorarse a relación entre os profesionais e os doentes, o que temos é un deterioro da calidade asistencial, sin ninguna dúbida. Es una relación muy tensa en la que al final una política de recortes hace que nos enfrentemos los principales afectados, que es la paradoja, que somos los profesionales y los pacientes. Cuando a ti un paciente te dice, un acompañante te dice, es que tiene usted a mi padre tirado en un pasillo, y le dices, efectivamente, es que está tirado en un pasillo. Y entonces parece como que se enfadan porque te dicen, es que me está usted dando la razón, es que la tiene. Si yo no tengo espacio para moverme sobre mis pacientes, pues mire, a ver, si tenemos un paciente que convulsiona y está en la lejanía, pero para llegar a ese paciente yo tengo por delante una serie de obstáculos que son camillas o son sillas, pues efectivamente no es la atención adecuada. Lo que hablaban de la previsión de la gripe, que no ha habido gripe, todavía dicen algunos expertos que no ha llegado. Sabían concretamente en urgencias del Meixoeiro que había que reforzar todos los turnos, absolutamente todos, a veces incluso con 2 enfermeras, 2 auxiliares y algún celador. Y en lugar de hacer un contrato por un periodo de 15 días, un mes, que es lo previsible que vaya a durar una epidemia de gripe o que vaya a durar este colapso, se ha seguido contratando a la gente por días y avisándoles a lo mejor a las 8 de la tarde que tenían que entrar en un turno de noche. Si no trabajáramos con la ilusión o con esas ganas que tenemos de hacer el bien para el paciente y lavarle la cara a la administración, bueno, no quiero contarles lo que pasaría. En Santiago acaba de ver la luz la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS. Son un grupo de ciudadanos preocupados por el deterioro que dicen que sufre la sanidad pública de un tiempo a esta parte. O que decidimos foi dar un paso adiante e tratar de que os pacientes teñan unha voz, xa que a relación paciente-médico é a relación sustancial básica da sanidade pública, vale? Entón, esa é a razón. Nos, agora, neste momento, que temos son un mes e medio de vida, prácticamente, e esta é a primeira vez na que nos facemos público con unha opinión concreta sobre un problema concreto, que é o tema das urxencias. En canto se produciu o día 7 a situación de colapso, nos acercamos porque nos comentaron desde os propios servicios como estaba padecendo, como estaba a situación. O que había ali era moita xente nos pasillos, a xente non podía estar atendida correctamente, se estaba de alguna maneira transgredindo a intimidade das persoas e ao mesmo tempo se estaba obstaculizando, porque tiñan que ser atendidos nos pacientes, se estaba obstaculizando a praxis médica, non? Os médicos non podían atendelo de maneira correcta porque, obviamente, o pasillo é unha zona de paso. O día 9, pola mañán, había unha situación de colapso en miseria e había moitas persoas que estaban esperando, casi 50, que estaban esperando o ingreso. Desde la gerencia del Hospital Compostelano nos explican que no hubo tal saturación y niegan que se atendiese médicamente a los pacientes en los pasillos. La asociación insiste en su versión, aunque creen que el problema no es la gripe. Isto non é algo que ocurra ahora, é algo que veo ocurrindo desde fai tempo. O que quere decir que ese tipo de cousas a xerencia do hospital non pode desconocelas. E tampouco se pode permitir que se presione aos facultativos para que traballen en condiciones que o que fan en realidade é impedir que a prestación sanitaria seña correcta. En realidade, neste momento, o que ocurre é, por unha parte, se estuvo, pero de maneira manifiesta, se estuvo violando o dereito á intimidade dos pacientes e, ao mesmo tempo, hubo unha caída da calidade da prestación sanitaria. O pico da gripe é porque estamos agora no tempo, pero eu estou falando de varias veces que fomos a urxencias e non foi precisamente nesta época, foi en primavera, foi en verano, a xente está nos pasillos, de que cando dan unha alta á seguinte persona, en este caso ao familiar que eu levaba, métente nun cubículo sin limpiar, o cubículo tiña sangre nas cortinas, toallas no suelo. Tamén protestaron as enfermeiras porque decían que, claro, se externalizan o servizo de limpeza, hai unha sola persona para todo o servizo de urxencias, está claro que eso non chega, non? O da gripe é algo que pasa periódicamente todos os anos, non? Pero que aquí hai máis historias, non? Hai historias de moito máis calado. É a punta do iceberg, sí. Eu creo que non se contratan
enfermeiras, non se contratan médicos. As enfermeiras, a mellor contratanas por un día, contratanas por 24 horas, contratanas por 3 días. O sea, que o pico da gripe é agora porque están saturados, pero realmente o deterioro é abismal. Realmente, os médicos de urxencias, o problema que teñen é que se sinten absolutamente desbordados. O problema que hai que eles ven que por parte da xerencia non hai anticipación. É dicir, este tipo de temas teñen que solucionarse con anticipación e con recursos. Entón, claro, o que non pode ser é que urxencias este colapsado, como estuvo colapsado durante estes días, e ao mesmo tempo se manteñan tantas camas pechadas e que se este á espera de as solicitudes de novos ingresos para ir as racionando. Entón, ese proceso de racionar os recursos hospitalarios é o que eles non admiten, e nós como pacientes tampouco non podemos admitilo, porque en realidade o que está en xogo aquí non é solamente a nosa dignidade, sino tamén está en xogo a nosa propia sanación, a nosa vida. Eles o que notan de falta é que os pacientes realmente empecen a falar das súas experiencias, porque unha cousa é a sanidade oficial e outra cousa é a sanidade real. E cada vez hai máis distancia entre a sanidade real e a oficial. Que é o que está en xogo en todo isto? Nós o que creemos, sinceramente, que o que está en xogo é a sanidade da que estuvemos disfrutando fai uns anos. Se nos está arrebatando das mans. Por exemplo, no Hospital de Conxo é unha planta prácticamente pechada, e que iso non é admisible. E o que non pode ser ao mesmo tempo é que todo o equipamento que está vendo no hospital, nós temos experiencias onde realmente ese equipamento non está funcionando correctamente. Se está empezando a deteriorarse co paso do tempo porque non hai investimento para que iso se renove. E nos pasou a moitos dos que estamos na asociación de estar metidos en unha máquina de unha resonancia e ter que levantarte, marcharte, porque a máquina se estropea e non podes continuar. Esas cousas son as que realmente empezan a quitarlle valor á sanidade pública, os niveles de higiene. E entonces, que é o que ocorre? Que a xente agora o que nos está empezando a comunicar as experiencias personales, ¿no? Ahora que saben que a asociación empezó a rodar. El CHUS recuerda que muchos de sus médicos y la tecnología que usan son una referencia y aseguran no tener quejas al respecto. Nos desmienten que haya una planta cerrada en el Hospital de Conxo o deficiencias en la limpieza. Pero o que está ocurrindo agora, isto forma parte, entendemos nós, dun plan premeditado, dunha política deliberada, e é unha política deliberada destinada fundamentalmente a reducir os medios destinados ao sector sanitario público. Esa é a cuestión. Tenemos que pedir disculpas por non actuar coa coordinación e non poder afectar de forma inmediata unha resposta satisfactoria de todos os pacientes. Si recuerda, yo insistí durante todo el mes de octubre, noviembre y diciembre para que la gente se vacunara. El 70% de los ciudadanos que están ingresando, de los pacientes que están ingresando, no están vacunados. O sea, que le pide responsabilidades a los pacientes por... Le pido responsabilidad a todo el mundo, cada uno a su nivel. As declaracións da conselleira non son afortunadas, sinceramente. ¿No? Entón, como non son afortunadas, eu creo que prácticamente non merece a pena nin contestarlas. E en canto ás disculpas do presidente da Xunta de Galicia, eu entendo e nos creemos que aquí non se trata de pedir perdón, esa non é a clave. Non? E eu creo que o que eu estou dicindo agora o dicen máis colectivos. Do que se trata é, primeiro, de anticiparse ao problema e de poñer os medios materiales humanos para que non suceda. Eso é o único que vale. El complejo hospitalario compostelano, que asegura no conocer a esta asociación, niega todo lo que denuncian con respecto a sus servicios. Pero ellos no se quedan en lo estrictamente local. Su análisis va más allá. Ves un deterioro, como por exemplo os enfermos crónicos, que eu son unha enferma crónica, unha paciente crónica, que te dan de alta. Antes teñas as citas programadas cos especialistas. Creo que eso ou é para eliminar a xente das listas de espera, nunca me explicaron, non? Nunca soupen. Eu fixen as miñas reclamacións pertinentes, pero ni sequera tuve resposta. Eu creo que aquí hai que plantearse claramente volver á situación anterior ao ano 2010, vale? O ano 2011. É dicir, hai que volver a unha situación onde realmente o orzamento que se destina para a sanidade pública seña esencial. E iso debería de estar amparado de alguma maneira legalmente. Non? Eu paguei unha seguridade social, o meu marido, a miña familia, e aínda que non o pagara, a xente ten dereito a unha seguridade social. Unha seguridade social que está pagada, que non é gratuita.
pública, pagámosla todos os contribuintes e están derivando eses cartos pois para a privada. Por eso que nós queremos que o problema aquí é máis de largo alcance, non é un problema dunha política sanitaria a nivel concreto, é unha cuestión de máis largo alcance que se isto non cambia, pois o panorama realmente pode ser desolador. Días después de la grabación de esta entrevista, la Asociación de Usuarios y Pacientes del CHUS participa en Vía V. Cualquiera persona que non houbera sido tratada no hospital, que se acerque por ali, verá cousas que realmente non son habituales no noso sistema de saúde. Fernando, vamos a concretar, que cousas? En que se deteriorou a asistencia sanitaria no Hospital de Santiago? Vamos a ver, o tema das urgencias foi unha cousa moi evidente, vale? O día 7 e o día 9 se planteó una situación que los facultativos consideraron de verdadera alerta. Tras esta intervención, desde el complejo hospitalario nos comunican que han contactado con la asociación para invitarlos, sin éxito, a una reunión. Quieren dejarnos claro, una vez más, que, aunque hubo mucho trabajo en urgencias, no llegó a haber colapso ni atención médica en los pasillos. Y nos cuentan que las acusaciones de la asociación han generado malestar entre muchos profesionales. A área cardiovascular e cardioloxía en concreto é, pola súa propia naturaleza, un servicio de urxencias. Nos podríamos decir que casi o 70% de nosos ingresos son urxentes e toda a área cardiovascular está organizada especificamente para atender a urxencia. En inverno, relacionado cas infecciones, hai máis infartos, e iso é algo importante, relacionado ca gripe, hai máis infartos e en inverno hai máis ingresos, pero este centro e este hospital ten unha dimensión na área cardiovascular que nos permite ter unha adecuada xestión dos pacientes urxentes. El doctor Juan Atey no trabaja en urgencias, pero niega cualquier deficiencia en cuestiones tan básicas como la limpieza. Asegura que en cardiología no hay derivaciones a la privada y nos explica cómo un servicio como el que dirige ha llegado a convertirse en un referente. Os profesionais deste servicio están absolutamente comprometidos ca excelencia da medicina pública e cardioloxía do Clínico de Santiago. En estos anos, polo esforzo de todos os profesionais, pues somos unha referencia tecnolóxica tamén, dispoñemos da última tecnoloxía, nos estamos contentos ca dotación e incluso con a renovación tecnolóxica. Hai algún problema na renovación de algunha tecnoloxía, pero que non repercute na alta calidade de atención que aquí ofrecemos. No traballo do día a día hai incidencias, incluso ca máis alta tecnoloxía, é dicir, incidencias. Supoño que isto é trasladable a calquer tipo de traballo. Este hospital, que sufre un cambio radical nos últimos 10 anos, está á vanguardia, é obxectivo con resultados en múltiples áreas. Por este esforzo, este sacrificio de moitos profesionais que estamos aquí moito máis tempo do noso horario laboral e moito máis tempo, por qué? Porque realmente é o que nos gusta a nosa profesión e realmente estamos comprometidos con esa idea de excelencia para ofrecer aos ciudadanos unha medicina de excelencia. Yo he sido médico en el servicio de urgencias del arquitecto Marcide durante 3 años. Es un trabajo en el que estás continuamente cambiando de ocupación, cambiando de paciente. Para mí era un excelente complemento de lo que es un trabajo habitual en atención primaria. Es un trabajo estresante, especialmente cuando tienes una sobrecarga de trabajo o cuando tienes dificultades para gestionar el volumen de pacientes que llega. Sí había situaciones en las que podía haber días, sobre todo, hablo del arquitecto Marcide, días en los que había pacientes pendientes de ingreso, especialmente los lunes por el acúmulo del fin de semana porque no se dan altas o hay menos altas. Y porque bueno, los pacientes que estaban pendientes de ingresar tardaban en subir a planta. Nunca semanas enteras con acúmulos de pacientes, con pacientes en los pasillos, con pacientes pendientes de ingreso y con ese volumen de pacientes pendientes de ingreso, no. ¿Qué pueden atenderse? Pues a lo mejor en turno, yo creo que como mucho unos 15 pacientes. Los pacientes de urgencias no son como los pacientes de atención primaria. Los pacientes de urgencias se quedan allí. Los pacientes de urgencias necesitas verlos inicialmente, solicitar las pruebas que sean pertinentes, esperar los resultados, valorar los resultados y volver a valorar al paciente para decir qué es lo que haces con él. Entonces, digamos que el curso de atención de un paciente en las urgencias hospitalarias es completamente distinto del paciente de primaria. Entonces, un volumen de 15 pacientes por turno
es un volumen muy importante. Su experiencia en las urgencias del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol permiten a Nuria hablar de un trabajo que conoce muy bien. Estas fotografías tomadas este mismo mes muestran el estresante ambiente al que se ven sometidos los profesionales. Al igual que en otros centros, las esperas se suceden y a no ser que el paciente entre con una dolencia grave, debe armarse de paciencia. Tener a 24 horas en una camilla a un paciente mayor, ni siquiera a un paciente joven, eso no es confort. Cuando el volumen es tan alto, por mucho que el triaje diga que hay que atender a un paciente en 2 horas, es posible que ese paciente esté 6 horas esperando. Para que ese sistema fantástico funcione, hay que estar continuamente reevaluando hasta que es atendido. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque es imposible. Entonces, tienes el estrés de los que has atendido que están pendientes de pruebas, pero que aún no sabes lo que tienen y que puede ser potencialmente muy grave. Los que estás atendiendo, que a veces no sabes ni dónde ubicarlos, y los que tienes fuera, que ni siquiera sabes lo que son y que tienes que estar continuamente revisando, no vaya a ser que se te escape algo que sea gordo y que un paciente se inestabilice o incluso se muera mientras está esperando a ser atendido. Es saber que tienes pacientes esperando a los que no puedes valorar porque es físicamente imposible y que tienen que están mezclados pacientes ingresados, pacientes graves, pacientes esperando pruebas. Hagas lo que hagas, te pongas como te pongas y trabajes al 100% o al 200%, no vas a poder evitar que la valoración de tus pacientes se retrase, que no tengas control sobre lo que está fuera y que no seas capaz de decir, ya lo he visto, sé lo que tiene, va a tener que esperar, ¿vale? No, yo no sé qué hay ahí, yo no sé qué está esperando, no sé por qué no, porque me resulta imposible. Tengas lo que tengas, si estás esperando 12 horas, vamos, es que tienes todo el derecho del mundo a protestar. Claro que a veces hay brotes de, digamos, de agresividad por parte de los pacientes, más que por parte de los pacientes, generalmente por parte de los familiares, que son los que menos entienden esa espera. Es normal, es verdad que aumenta la agresividad cuando se producen demoras, cuando hay muchos pacientes y muchos acompañantes que están juntos, que están casi hacinados. Es normal que llegue un momento en que digan, bueno, esto no es, o sea, esto es un servicio ¿de qué? ¿De urgencias? No, nosotros llevamos 3 años denunciando o más, denunciando que esto va a pasar y no se nos ha hecho ningún caso. Solo se hace caso, y es así, cuando denuncian los pacientes o cuando sale en la prensa. Y el resto, yo creo que pretenden agotarnos por cansancio. Es inútil, no nos vamos a cansar. El cansancio no hace mella en los profesionales, a pesar de que los servicios de urgencias se han convertido en el cuello de botella del sistema sanitario. Los médicos abogan por reforzar la atención primaria y evitar que todos los pacientes acaben ingresando en unos hospitales cada vez más saturados. Nunca, jamás ha habido una lista de espera tan desorbitada como la que hay actualmente en atención primaria. Nunca se ha trabajado en atención primaria como se está trabajando en la actualidad. Nunca ha habido 3 pacientes citados a la vez. Eso no era posible en atención primaria con el modelo de atención primaria que nosotros conocemos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Todo ese volumen de pacientes llega al hospital. Hace aumentar la espera, hace aumentar el número de pruebas complementarias. Colapsa el laboratorio, colapsan los servicios centrales. Y además, como también se restringe la hospitalización y el personal que se dedica o que se contrata en hospitalización, los pacientes que están en urgencias, que ya están tratados, que ya están ingresados, no suben a planta, incluso aunque haya cama, porque el personal no puede atender a las altas que se generan, a la necesidad de preparar las habitaciones, de atender a los pacientes nuevos que se incorporan, porque está también bajo mínimos. Porque esta situación tan exagerada y tan mantenida en el tiempo, yo creo que no se había producido nunca. El pico de la gripe cayó como una bomba en el Hospital Meixoeiro de Vigo. El virus se sumó a los muchos males que padece el centro, entre ellos una falta de personal tan prolongada que ha motivado una huelga. Evidentemente, con el
pico de gripe que ha habido y que se ha adelantado, pero que era algo previsible porque los servicios de salud pública y medicina preventiva prevén perfectamente día a día cuándo va a ser el pico de la gripe. Eso no es ninguna novedad, es como prever que en invierno va a llover y va a hacer frío. Eso se puede saber y se sabe. Que las autoridades sanitarias de Galicia no hayan tomado medidas, eso es otro tema. Entonces, esto ha sobrecargado más el hospital, evidentemente, y ha habido un caos tremendo, con más de 30 pacientes y de 40 pacientes diarios entre pasillos, sala de espera y demás pendientes de ingreso. Como está siendo estos días, no. Pero sí, yo desde que empecé a trabajar ahí estamos acostumbrados ya tristemente a por lo menos tener 2 o 3 días a la semana con pacientes en espera de cama, de ingreso o en observación sin tener cama para ellos en los pasillos. Es una cuestión de, imagino, muchos factores, de población que va en aumento, de población muy envejecida, de evidentemente menos recursos de los que necesitaríamos, tanto de infraestructura como de personal, y que lleva a que esto sea así de una manera casi constante. Camas cerradas tanto en el Hospital Meixoeiro como en el Hospital Seral y Nicolás Peña y en el CIES desde el verano, para ahorrar en personal, sobre todo, y que se han ido abriendo poco a poco, pero cuando ya los medios de comunicación han dado noticia de lo que estaba pasando, y supongo que, yo no sé si les daba vergüenza, pero les daría apuro probablemente por problemas de elecciones este año, de no perder votos, porque yo creo que en el usuario piensan bastante poco, y en el profesional, desde luego, que está allí al pie del cañón, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, nada. Situaciones como esta las sufren los enfermos y sus familiares, pero también los profesionales. Porque si las condiciones no son buenas para unos, tampoco lo son para otros. Es tremendo porque todos hacemos siempre el firme propósito por lo adecuado que debe ser nuestro trabajo y por la manera de también salvaguardar nuestra propia salud física y mental, el ir a un ritmo de trabajo. Todos hacemos la intención de cuando entramos a trabajar ir un poco más, imposible, o sea, a los 10, 15, 20 minutos estamos ya todos corriendo. Hay un volumen de trabajo que hace que el personal que estamos, o incluso el personal de refuerzo, estemos permanentemente corriendo. Nos estamos moviendo a unas velocidades entre unos espacios mínimos y con un montón de obstáculos por medio que cualquier responsable de salud laboral vería que es una locura, pero es que es nuestro día a día y casi una normalidad allí, y evidentemente lo hacemos, nos pasa todos los días, todos los turnos nos pasa esto, y evidentemente nos vamos dando golpetazos por todos lados, pero sale todo para adelante, a veces pensamos que milagrosamente. Y está todo el mundo trabajando a destajo, estresado, y no nos olvidemos que con tantos enfermos en los pasillos y el personal trabajando en esas malas condiciones, el riesgo de cometer errores se eleva. Y aunque el personal trabaja mucho para no cometerlos, puede cometerlos, y un riesgo con un paciente grave en urgencias, todos sabemos lo que puede significar. Mucha gente que estos días se va para casa, claro. Los que aunque estén enfermos lo están pasando mal, están en una gripe que en primaria la han visto una vez, 2 veces, acaban viniendo al hospital, y si ellos se pueden marchar por su propio pie, al ver como lo que está entrando o lo que se está esperando, no hay sitio ni para estar sentados en las esperas, se acaban marchando. Sí. La verdad es que en general lo entienden, se ponen muy enfadados cuando llevan unas demoras que estamos viendo de 4 y hasta 5 o 6 horas. Yo por lo menos que haya vivido el tope de 6 horas de espera para atender a un paciente. Cuando vienes mal, cuando tu madre está mal, cuando tu abuela está mal, te desesperas y te da, pero cuando llevan allí tiempo y ven cómo se está trabajando, llegan a decirnos que no saben cómo podemos trabajar, que no entienden cómo podemos no caer rendidos. Por supuesto, van a ser atendidos todos, absolutamente todos, en las mejores condiciones posibles. Desde luego, con respeto, la mayor dignidad posible, dentro de que no se le pueda tener en los sitios apartados para hacer ciertas cosas como alimentación, aseo y demás. Lo único, el retraso. Eso, cuando llegan 3 médicos de noche a urgencias del Meixoeiro a las 9 de la noche que entran de turno y se encontraron hasta estos días 140 enfermos allí pendientes de ingreso y de ser vistos, es decir, no hay más remedio que esperen 4, 5 o 6 horas como ha ocurrido para ser vistos. Ambos están de acuerdo en que el virus volvió insostenible una situación ya complicada, pero
¿cuándo empezó todo? La situación viene por la falta de inversiones y que están dejando que se vuelvan obsoletos las instalaciones. No se está sustituyendo al personal. En 2008 empezaron ya a ejercer unos recortes tremendos, tanto a nivel de salarios como a nivel presupuestario. Antes te mandaban cada mes el número de parches que las enfermeras calculaban que iban a usar para las úlceras de los enfermos, y ahora no, hay que pedirlas por paciente y contadas, que no hay camisones, no hay ropa sábanas para las camillas, se pueden encontrar sin balas de oxígeno. Todo se hace a lo mínimo. Todos tenemos una parte de culpa en esto, evidentemente. O sea, la población tiene que utilizar mejor los recursos. También se dice, continuamente estamos diciendo, que la gente tiene que ir a urgencias y es el último escalón de la atención, que antes hay que hacer unos pasos anteriores. Eso mucha gente, cuando está mal, pues está mal y va a lo que va. La población, los trabajadores, utilizamos mejor los recursos, los políticos, pero es todo una pelota que va creciendo. Evidentemente, cuando hay recortes, cuando el dinero público se utiliza en unas cosas y no en otras, evidentemente eso a la larga tiene que dar también sus resultados y evidentemente lo estamos viendo, pero vamos, nos estamos dejando la salud para que la población tenga las mejores condiciones posibles dentro de este caos. A finales de diciembre, el servicio de urgencias del Hospital de Osalnés, pendiente de una ampliación, registró su pico histórico: 166 pacientes. No, en este hospital colapso, si te refieres a tener que tener pacientes en los pasillos, a tener, bueno, pues como se ven en imágenes, en los medios, no. Nosotros en este hospital, la verdad, nos enorgullece un poco decir que nunca, en el tiempo que lleva este hospital abierto, jamás hemos atendido un enfermo en un pasillo. Atender a un paciente en un pasillo me refiero a tener que administrarle tratamiento. Efectivamente, efectivamente. Sí que atendemos a un paciente cuando llega en una camilla, pues lo que llamamos el triaje, el tener que atender, pero que no es en un pasillo exactamente, pero bueno, que sí que podemos tener un momento de espera. Pero lo que es asistencia sanitaria en un pasillo, nunca hemos tenido, ni con este repunte de este año, ni en situaciones críticas que hemos tenido. Visto el caos desatado en buena parte de las urgencias gallegas, la pregunta es obligada: ¿cómo lo han conseguido? Pico hubo. Los profesionales trabajaron, vamos, de quitarse el sombrero y de aplaudirles, porque vamos, trabajo hubo todo el que más. Pero, a ver, bajo mi punto de vista, lo que sí tiene que existir en todos los servicios de urgencia, vamos a ver, en todos los servicios, pero sobre todo en estos servicios de urgencias, es tres cosas fundamentales. Lo primero, tienen que tener todos un sistema de triaje, que hoy en día en la comunidad autónoma de Galicia está ya en todos los hospitales. Es decir, usted viene con esta patología, pero yo, profesional, digo que usted puede esperar o usted no puede esperar y tengo que atenderlo. Entonces, es fundamental tener esa clasificación de asistencia del paciente. Segunda cosa fundamental, que dentro del servicio de urgencias esté los circuitos totalmente establecidos. No todo el mundo que llega a urgencias tiene que ocupar un box dentro, porque entonces sí que lo colapsamos y no tengo sitio para verlo, porque el sitio es el que hay. Y tercera cosa importantísima es el drenaje del servicio. Pues será la hospitalización convencional, puedo tener la hospitalización a domicilio o puedo tener la observación donde yo puedo tramitar o generar unas altas un poquito más rápidas. Entonces, si esos tres puntos funcionan correctamente, evitaríamos gran parte de esos colapsos. Hay que trabajar mucho y la gente aquí trabaja muchísimo, pero yo puedo tener 10 enfermeras y 10 médicos más, pero si no tengo sitio donde ver a los pacientes, es que me da igual. Entonces, ¿qué me importa a mí? A mí me importa tener sitio donde verlos, me importa tener quien los vea. Pero quiero decir, me dices, ¿la solución es aumentar y contratar personal? Puede paliar el que pues, en vez de trabajar a 80 por hora, puedas trabajar a 50. Pero si yo no tengo sitio, si yo no tengo organizado el servicio para ver a ese paciente, lo tendré que ver en el pasillo. Este servicio de urgencias cuenta con capacidad para 15 pacientes en boxes y 6 camas de observación.
Su media de espera no llega a los 30 minutos. Como todos los hospitales, también cerró camas. Aquí, como otros años se hizo, se intentó cerrar lo que decimos la tercera planta, ¿no? Es una planta de cirugía y unidad de cuidados paliativos y unas habitaciones de aislamiento. Bien, se cerró un viernes, pero el domingo hubo que abrirla. Estoy hablando de un domingo. Y ese domingo se abrió. ¿Por qué? Porque tienes que dejar todo previsto para estos posibles acontecimientos. Si yo no tuviera una previsión de que puede pasar esto, ¿tú te crees que yo podría abrir una planta un domingo? Pues si hay que abrirla, se abre. Se doblan habitaciones. Aquí, por ejemplo, hay determinadas habitaciones que son individuales. Pero son individuales pues por dar un poco de extra, ¿no? de calidad, obstetricia, etc. Pero tú nunca vas a doblar una habitación con un paciente que no se pueda doblar. Doblar quiero decir a compartir. Por ejemplo, pacientes paliativos. Sí que se debería hacer mucho más hincapié, ¿sabes?, en la importancia de la vacunación de la gripe. ¿Que hay años que sea más eficaz que otra? Bueno, pues es un virus que muta y se hace sobre el año anterior, entonces pues efectivamente habrá años que sea más eficaz que otra. Pero bueno, pero ya tienes una protección. Y otra, ser un poco responsables, lo que decía antes, de nuestra sanidad. Si yo tengo mi médico de cabecera, si yo tengo mi punto de atención continuada, a lo mejor no tengo que ir a la primera subida de fiebre al hospital. Pacientes y profesionales forman parte de la misma realidad. Unos la sufren, otros la alivian, pero unos y otros van de la mano. El personal trabaja mucho, muchísimo. Y claro, esta sobresaturación te lleva a momentos de estrés, bueno, pues un poco de queme, ¿no? Nos ve trabajar, pues, no a marchas forzadas, pero bueno, sin un minuto de respiro, y mucha gente es consciente, por eso la gente también tiene una paciencia en esta... Pero bueno, hay gente que no. ¿Es suficiente el personal de las urgencias gallegas? ¿Por qué no funciona el flujo de pacientes hacia las camas? Y lo más importante, ¿está comprometida nuestra salud? Así nos vamos el próximo fin de semana. Un nuevo Informe en V.